Vamos a dar inicio a nuestra sesión de este día. Bueno, la semana pasada comentamos algunos resultados que tienen que ver con cantidades que en el contexto de cinemática nos permiten poder describir el movimiento de un objeto de manera eficiente, vamos a decirlo de ese modo. Comenzamos con recordando la velocidad promedio. La velocidad promedio, como tenemos aquí indicado, toma en cuenta el cambio de posición que experimenta una partícula entre dos instantes de tiempo distintos. Si uno calcula esta cantidad vectorial mediante la ecuación que está aquí indicada, conocemos la llamada velocidad promedio. Ahora, si este intervalo de tiempo en los que ocurre este cambio de posición se construye de manera que sea muy pequeño, es decir, tomamos un límite en el que ese diferencial de tiempo, esa diferencia de tiempo tienda a cero, entonces la velocidad promedio se convierte en un nuevo tipo de velocidad llamada velocidad instantánea o simplemente velocidad. Esta nueva cantidad, que sigue siendo un vector, nos permite conocer la velocidad de manera precisa. Ya no necesitamos, digamos que una ventana de tiempo, un tiempo t1 o un tiempo t2. No, ahora en este caso podemos evaluar esta nueva función en un tiempo muy específico, bien concreto, y eso nos da la velocidad de la partícula justo en ese instante de tiempo. De hecho, eso tiene que ver con la idea de lo que ocurre con la derivada. Tenemos dos puntos en la gráfica. Aquí está este A y este A más H podrían representar dos instantes de tiempo. Conforme esos instantes de tiempo se van aproximando uno respecto al otro, resulta que podemos conocer, en este caso, la velocidad en un instante de tiempo muy preciso. Bueno, siguiendo esta lógica, podemos preguntarnos qué tan rápido cambia la velocidad de una partícula cuando se está moviendo. Para resolver esta pregunta, recurrimos a la llamada aceleración promedio. La aceleración promedio, como aquí aparece, toma en cuenta dos distintas velocidades que adquiere la partícula, las resta y se divide entre el intervalo de tiempo que separa a estas dos velocidades, como tenemos aquí. ¿De acuerdo? Siguiendo esta misma lógica de qué pasa si el intervalo de tiempo, esta separación entre T1 y T2 se vuelve cada vez más pequeña, entonces caemos nuevamente en el contexto de límites y la aceleración promedio, cuando el límite de esta diferencia de tiempos tiende a cero, se convierte en la aceleración instantánea o simplemente aceleración. Y entonces podemos nosotros conocer en un tiempo muy específico cuál fue la aceleración de una partícula tan solo derivando la función velocidad. Así que de manera muy exacta podemos proceder de esta manera para encontrar la velocidad y la aceleración de una partícula en un tiempo específico. Y finalmente quedó como un ejercicio que ustedes debían de atender el siguiente enunciado. Aquí se estaba dando como información la posición que tiene un globo aerostático sobre el eje Y conforme transcurre el tiempo. Y se les pidió determinar de forma analítica cuánto tiempo después de que este objeto arrancó o inició su movimiento está nuevamente parado, es decir, momentáneamente en reposo, y qué distancia recorrió una vez que llegó a ese punto en el que se encuentra momentáneamente detenido. En la segunda pregunta les pide determinar la velocidad del globo cuando regresa a la posición que tenía en el momento, en la posición en la cual
comienza su recorrido. Y la pregunta 3 les pide determinar la aceleración del globo. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para que quien esté en posibilidades pueda compartir lo que encontró como parte de este problema. Pérez, Adrián, por favor compártanos en pantalla los cálculos que realizó para este ejercicio, por favor.
López Martínez, por favor, muestre en pantalla lo que desarrolló como parte del ejercicio. Chino Guzmán, muestre por favor en pantalla su procedimiento para el ejercicio. Mandé una instantánea, es que no puedo compartir. Muy bien, estamos viendo el procedimiento que nos acaban de enviar a través del chat. Coméntenos qué es lo que estamos viendo aquí. Bueno, pues el primer punto, que era de determinar la posición donde vuelve a estar detenido. Entonces, primero lo que hice fue sustituir el tiempo con valores. Lo sustituí en 1, 2, 3 y 4 segundos. Y a partir del cuarto segundo, podría decirse que respecto a Y queda como si estuviera debajo de la Tierra, o sea, de 0 hacia abajo, con valores negativos. Entonces, como dice que vuelve a estar donde vuelve a estar parado, detenido, pues mi lógica fue de que no puede ir más abajo del suelo. Entonces obtuve lo que es, no, lo resolví con la ecuación general, con la ecuación de la fórmula general, y me dio un número de 2.72 segundos, y en ese tiempo es donde vuelve al suelo, donde vuelve a estar detenido. Pero, a ver, no graficamos esta función. Sí. ¿La gráfica aparece en líneas más abajo o está en algún otro documento? Es que lo hice
en el Google Colab, pero es que no puedo compartir. Pero puede tomar una foto a la gráfica y compartir nuevamente la imagen. A ver, permítame tantito. ¿De acuerdo? Bien, tenemos en pantalla entonces el gráfico de este problema. Bueno, a ver, primero una observación. ¿Qué valores se asignaron a la variable t? A la variable del tiempo. De 1, 2 y 3 segundos. Ok, entonces estamos de acuerdo que esto se ve en el eje X, no Y. horizontal. No, tiene que ser en el eje horizontal. Sí. Entonces, aquí el etiquetado es incorrecto. Aquí el etiquetado en el eje horizontal tiene que ser el del tiempo. Sí, sí, sí. Sí, ya Y vi. y el etiquetado en el eje vertical tiene que ser el de posición. Sí, 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 me equivoqué, perdón. Ok, vale. Ahora, bueno, aclarado este punto, vamos a intentar analizar qué información podemos leer en la gráfica. A ver, nos está diciendo que la posición inicial de este globo aerostático fue 5 metros. Aquí se ve en la gráfica, ¿no? En t igual a 0 segundos, la posición del globo aerostático fue 5 metros. Después de ahí, ¿qué pasa? De acuerdo a la gráfica. Sube. Ok, muy bien, va subiendo. Va subiendo, va subiendo. Aquí vemos que su posición vertical va incrementándose. Aquí obtenemos un cierto valor. ¿Y después qué ocurre?
regresa a su posición, a una posición determinada. ¿Qué posición? A ver, creo que era de... Digamos, solamente es ver la gráfica, el comportamiento de la gráfica. Después de que alcance este vértice, ¿qué pasa con la posición de este globo aerostático? Cualitativamente hablando, ¿qué observamos que sucede después de que se alcanza este vértice aquí mostrado? Baja. Exacto, comienza a descender, comienza a regresar seguramente a la posición de la cual partió. De hecho, aquí se ve en la gráfica que sí va a pasar otra vez por la posición de 5 metros. Ahora, la pregunta que se plantea en el inciso o en el primer problema es determinar el tiempo en el que vuelva a estar parado o en el que termina momentáneamente parado. A ver, para que este objeto regrese a la posición que tuvo al inicio, algo tuvo que suceder en este vértice. ¿Podremos graficar con más puntos? Porque aquí creo que se tomaron 1, 2, 3, 4 puntos. Tal vez si incluimos más puntos en la gráfica se pueda ver mejor el comportamiento. ¿Podemos hacer eso? Sí, profe. Permítame. Ok, sí, gracias. Bien, perfecto. Aquí tenemos una imagen
mejorada del comportamiento. Ajá. Vale, entonces, a ver, ¿qué está sucediendo? Este vértice es el que nos está interesando. El objeto está subiendo. Después comienza a regresar o comienza a descender. Eso es lo que está diciéndonos la gráfica. Cuando está, cuando en esta posición calculamos la velocidad, ¿qué debería suceder? ¿Qué valor de velocidad deberíamos encontrar justo en este primer vértice que aparece aquí? Una velocidad cero, ¿Por qué? porque no hay movimiento. Porque hay un No, punto donde sube y en ese no hay una fracción de segundo que se queda estático y de nuevo vuelve a bajar, ¿no? exactamente. Eso es lo que está ocurriendo en este vértice. Es similar, y lo voy a decir así, es similar a tener lo siguiente. En el notebook de la clase anterior, aquí está, es parecido a esto. Hay un punto máximo en este recorrido que realiza en el caso del globo aerostático hacia arriba. En un cierto momento, por muy pequeño que sea este tiempo, va a quedar momentáneamente estático, en reposo. Y después, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a descender, similar a esta gráfica. Recuerden, esta gráfica no es la que nos está dando el problema, pero podemos construirla. Entonces me voy aquí abajo y me pueden recordar cuál es la gráfica. Aquí está, perdón, aquí la tenemos. Vamos a ver aquí. Nos dice que es 5 más 20 menos 8 y cuadrada. Ok, va a poder tener un problema aquí porque no ejecuté las librerías al inicio. Ok, ya están ejecutadas y ahora sí. Así se verá el cambio de posición. Vamos a graficar los primeros 2 segundos. Los primeros 2 segundos. Ahí está. El globo parte de la posición 5 metros, comienza a subir. Cada punto representa una imagen de este globo subiendo. Justo en esta posición se detiene y después comienza a descender. De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, y como bien se está comentando, en esta posición la velocidad momentáneamente va a ser cero, porque la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esta función va a ser cero. Este es el instante en el que termina momentáneamente detenido, momentáneamente estático. Por lo tanto, ¿cómo podemos determinar ese momento en el tiempo en el que el objeto, este globo, termina quieto? O dicho de otra manera, esto que está sucediendo, bueno, este cálculo que se hizo, ¿estaría respondiendo a esa pregunta? ¿O qué modificación se tendría que hacer? Tendríamos que analizar la gráfica y buscar el tiempo en donde se queda estático y sustituirla en t.
¿Cómo determinamos ese tiempo en el que queda momentáneamente estático? De hecho, ese es lo que nos pide el problema 1. De la gráfica ya sabemos que existe un tiempo en el que momentáneamente el globo termina quieto. Ya. Es decir, la gráfica nos lo está mostrando, que eso va a suceder. Entonces, ¿cómo determinamos ese instante de tiempo? ¿Qué podemos hacer con la información que tenemos? Conocemos la posición del globo aerostático a lo largo del eje Y. Lo planteo de otra manera. ¿Qué significa que esté momentáneamente estático? Que no haya movimiento, ¿Qué más? que su velocidad sea cero, ¿no? Exacto, que la velocidad sea cero. Pero no tenemos la función velocidad. ¿Cómo la determinamos? Derivando la función posición. Exacto. Derivando la función posición obtenemos la función velocidad. ¿Y qué tenemos que hacer con esa función velocidad? Igualarla a cero, ¿no? Exacto. Y al resolver esa ecuación igualada a cero, ¿qué vamos a encontrar? El tiempo donde no hay movimiento. Exactamente. El momento o el tiempo en el que momentáneamente está en reposo, está estático. Ok, ok. Bien, me voy a pasar al notebook para tomar nota de lo que se está comentando como parte del desarrollo de ese problema. Aquí está voy a hacer la corrección, esos son 5 metros, 20 metros por segundo y menos 8 metros sobre segundo cuadrado por tiempo cuadrado. Ahí está. Esa es la gráfica para la posición de del globo aerostático. Ahí está. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de esa función? Es decir, ¿cuál es la forma de la función velocidad? 20 menos 16t. 20 menos 16t. Muy bien. Pues vamos a escribirlo aquí. La función velocidad es... No hay que olvidarnos que esta cantidad es un vector. Y de acuerdo con lo que nos han comentado, esto es igual a 20 menos 16t. 20 menos 16t. Ahí está. Esa es la función velocidad. Igualándola a cero. Bueno, aquí me falta porque está en el eje vertical. Ahí está. Igualando a cero, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una ecuación. ¿Qué valor encontramos para el tiempo? 1.25. Entonces, igualando la componente de la velocidad a cero, encontramos, muy bien, un tiempo que es igual a... ¿Cuánto, perdón? 1.25. 1.25 que vamos a poner en segundos, porque esa Segundos. es la unidad de medida.
Ok, aquí. Y está, vean. Resolviendo esta ecuación, se encuentra que t igual a 1.25 segundos. En ese instante, la velocidad es momentáneamente cero. Veamos la gráfica. Aquí está este tiempo, 1.25. Observemos. Ahí la gráfica alcanza un valor máximo. Voy a acercar esto un poco más. 1.25, veamos. En ese punto, la velocidad es cero y vemos que si nos movemos ligeramente al siguiente punto, este ya se encuentra un poquito por debajo de este otro, del que está en 1.25 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que el globo ya no subió más, sino que ya comenzó a descender. Listo, ahí está la respuesta a la primera parte de la respuesta a la pregunta 1. ¿Cuál es la segunda que nos pregunta? ¿Quién más nos pide en el problema 1? ¿Qué otra cosa nos pide el problema número 1? La distancia que recorrió. La distancia que recorrió al momento en el que se detiene momentáneamente. ¿Cómo podemos determinar esa distancia? De la gráfica sería muy fácil, pero de forma analítica, ¿cómo podemos encontrar esa distancia que avanza el globo hasta detenerse momentáneamente? Sería la posición final menos la posición inicial. Exacto. Podemos determinar la posición de este globo aerostático al segundo 1.25. Conociendo esa posición, la restamos de la posición inicial que tenía, que es 5 metros. Y tomamos el valor absoluto o el módulo de esa diferencia. Y eso nos va a dar la distancia que recorrió. Entonces, ¿cuál es la posición del globo en t igual a 1.25 segundos? Aquí está la función posición. Aquí está. Evalúen el valor de 1.25 segundos en esta función. Está en una posición de 17.5. 17.5, en este caso serían metros, en la dirección metros. J, porque está por arriba del nivel del suelo. Ahí está. Esta es la posición. ¿Cuál fue su posición inicial? Es decir, en t igual a 0. Inició a 5 metros. 5 metros, falta la dirección. J. Exacto. Entonces vamos a ponerlo aquí. La posición inicial, 5 metros, J. Ahí está. Entonces, la distancia que recorrió va a ser
el módulo de la diferencia de estas dos cantidades. ¿Cuánto es eso? La distancia que recorrió el globo fue, o voy a poner así, se calcula como el módulo de la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. ¿Y eso cuánto les da? ¿Cuánto vale el módulo de esta resta de vectores? 12.5. 12.5 metros. No, aquí ya no hay ninguna, aquí no hay que incluir un vector unitario porque es distancia, es una cantidad escalar. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Ya es claro entonces cuál es el procedimiento a realizar en ese primer problema? Sí, en esa primera parte. Sí, profe, ya quedó más claro. ¿Ok? Bien. ¿Qué dice la pregunta 2? En el problema 2 nos piden determinar cuál es la velocidad de la partícula, bueno, del globo aerostático, cuando regresa a la posición inicial. ¿Cómo podemos determinar esa velocidad que tiene el globo cuando regresa a la misma posición que tenía cuando inició su recorrido?
¿Qué se les ocurre hacer para determinar la respuesta a la pregunta 2? ¿Cuál fue la velocidad del globo aerostático cuando regresa a la posición de la cual partió? Encontrar el tiempo donde vuelve a 5 metros y después de ahí ese tiempo sustituirlo en la función de la velocidad. Exacto. Podemos determinar primero el tiempo en el que el objeto, este globo, vuelva a estar en la posición de 5 metros. ¿Y cómo determinamos ese tiempo? ¿Cómo determinarlo de forma analítica? Igualando la función posición a 5 metros. Exactamente. Igualando la función posición que nos está dando el problema a 5 metros. Y en esa ecuación se despeja t. Y al resolver esa ecuación para t, encontrarán justo el instante en el que el objeto regresa a esa posición de 5 metros. Entonces aquí voy a poner, para determinar el tiempo en el que el globo regresa a su posición inicial, igualamos la componente y del vector posición a 5 metros. Entonces lo que hay que resolver es la ecuación 5 más 20t menos 8t cuadrada igual a 5. Eso es lo que hay que hacer. Luego, ¿cuál es el valor del tiempo medido en segundos? Resuelvan esta ecuación. 5 más 20t menos 8t cuadrada igual a 5.
¿Cuál es el valor del tiempo t que satisface esta ecuación? Bueno, es fácil ver que es el valor de 2.5 segundos. Listo. Tomando este tiempo, como se señaló, basta con sustituir este valor del tiempo en la ecuación que tenemos aquí arriba. Para la velocidad. Y al hacer eso, encontramos la velocidad de este objeto cuando está descendiendo. ¿Cuál es esa velocidad? ¿20? Sí, se está haciendo correctamente la sustitución aquí. Es en esta ecuación. Menos 20, ¿no? ¿Con qué dirección? Hacia la izquierda. ¿Cómo es eso posible? Espérate, espérate. Hacia abajo, ¿no? Perdón. Ahí está la velocidad entonces. La velocidad al segundo t igual a 2.5 es menos 20 metros sobre segundo j. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué nos está indicando estos valores? Que el globo aerostático, cuando vuelve a pasar por la posición de 5 metros, tiene una velocidad en módulo de 20 metros por segundo. Pero ¿cuál es la dirección con la que se está moviendo? Hacia abajo, en el eje Y. Por esa razón, tenemos este signo menos y el vector unitario j. Y tiene sentido, porque pues de esa manera estaremos reafirmando que el objeto está descendiendo, va hacia abajo. Aquí voy a incluir, por ejemplo, el segundos, para que veamos. Vean, en el segundo 2.5, este punto está exactamente en la misma ubicación que se tuvo al inicio. En este recorrido, la velocidad es negativa, porque la dirección de movimiento es hacia abajo.
Esto también se puede verificar si ustedes aquí construyen las rectas que son tangentes a esta gráfica. Si lo hacen, ustedes podrán constatar que todas estas rectas van a tener pendiente negativa. Reafirmando, pues, lo que estamos aquí comentando, que el objeto ya está descendiendo, está yendo hacia el suelo. ¿Preguntas, comentarios con la pregunta 2? Yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué si igualamos a 5, en su posición, por qué no también nos dio al inicio la posición 0? Bueno, el segundo, el segundo 0. No entendí muy bien la pregunta. A ver, ahora que tú les reformularla. A ver, ¿la duda está aquí? ¿Aquí hay la duda o dónde? Es que si igualamos la posición a 5, supone que nos va a dar un tiempo, que Sí. es el de 1.25. Mm, Pero también partió desde 5, ¿no? Su no. posición inicial empezó desde 5. A ver, la posición inicial sí fue 5 metros. Eso es cierto. Aquí está, ¿no? En t igual a 0, la posición de este globo fue 5 metros J. Ahí estoy de acuerdo. Cuando la función posición, o mejor dicho, la componente del vector posición se iguala a 5, no obtenemos 1.25 segundos. No sé si eso es claro por qué. No, sí, sí, sí. Sí, ya vi. Sí, gracias. ¿Ok? El 1.25 segundos fue para la pregunta 1. Aquí lo que hicimos, como aquí está escrito, igualamos la velocidad a 0. Eso nos permite encontrar un tiempo. ¿Cuál tiempo? En el que el globo terminó momentáneamente quieto, quedó momentáneamente estático. Eso ocurre en el instante 1.25 segundos. Para la pregunta 2, lo que hacemos es igualar la función posición a 5 metros, porque queremos conocer cuánto pasa después de que inicie el movimiento de este globo para que vuelva a tener la posición de 5 metros, regrese a la posición que tenía al inicio. Y eso, al resolver esta ecuación, encontramos que vale 2.5 segundos. Bien, ¿cómo determinamos la respuesta a la pregunta 3, que nos cuestiona acerca de la aceleración de este globo aerostático? ¿Cómo, profe? Derivando la función velocidad. Exactamente. Derivando la función velocidad, ustedes conocen ahora la función de aceleración. ¿Cuánto da esa función? Menos 16. Entonces, aquí la respuesta a la pregunta 3 es la aceleración del globo aerostático es no solamente es 16, nos falta más información. Metros sobre segundo al cuadrado. En dirección J. Exacto. Toda esa información tiene que incluirse. Esa es la aceleración. Menos 16 metros sobre segundo al cuadrado, dirección J. Este menos que nos está indicando que el vector aceleración para este globo aerostático apunta hacia abajo, digamos que hacia el suelo, en el eje Y negativo. Y además, ¿qué está sucediendo aquí? Vean que la aceleración no depende del tiempo, es una aceleración constante.
Aquí no hay nada no hay ningún término que dependa de la variable t. Así que la aceleración de este globo aerostático es constante. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Con el desarrollo de las 3 preguntas del problema anterior. Bien, vamos entonces a continuar con la discusión de estas funciones, pero ahora pasemos a analizar cómo se ve la función posición cuando el objeto ahora se mueve en 2 dimensiones al mismo tiempo. En el caso de este globo aerostático, se movió únicamente en el eje vertical. Siempre se movió en el eje vertical, subió y bajó, pero nada de movimiento ocurrió a lo largo del eje X. Bueno, ¿qué pasa cuando un objeto cambia de posición tanto en el eje horizontal como en el eje vertical? Bueno, para empezar, la función posición sabemos va a tener 2 componentes, en las cuales las componentes X y Y ya no van a ser simplemente números, sino que van a ser ahora funciones del tiempo. Funciones que pueden ser cuadráticas, que pueden ser cúbicas, que pueden ser exponenciales, que pueden ser las que ustedes conozcan y recuerden, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, vean, eso ya nos va a permitir a nosotros describir el movimiento de objetos que tengan direcciones un poco más complicadas de describir. Por ejemplo, una mosca no sigue una trayectoria siempre en línea recta. No siempre se va a mover en el eje X, por ejemplo, o en el eje Y, sino que va a tener una combinación incluso de ambos, en ambos ejes. Bueno, si eso ocurriera, resulta que la velocidad para un problema en el que se tienen 2 componentes se determina justo como lo hemos venido haciendo, derivando la función posición. Así que noten, la velocidad como cantidad vectorial se sigue obteniendo como la derivada de la función posición. En este caso vamos a tener que derivar esta cantidad que aquí aparece. Para poder realizar esta operación, esta derivada, vamos a recordar una regla de derivación que ustedes conocen. Cuando tienen la suma de 2 funciones y se les pide derivar esa suma, ¿esto cómo se desarrolla? ¿A qué resulta ser igual? A la suma de las derivadas de las funciones. Exacto, a la suma de las derivadas de esas funciones. Podemos aplicar esta misma regla de derivación que ustedes conocen aquí. Tenemos 2 términos, vean, 2 términos que se están sumando y se les está aplicando la derivada respecto al tiempo. Entonces, de acuerdo a este principio, a esta regla de derivación, ¿qué es lo que vamos a obtener? Esto. La derivada respecto al tiempo de la componente X más la derivada respecto al tiempo de la función en el eje Y. ¿De acuerdo? Así es como se va a estar aplicando la derivada. ¿Y esto quién es? Este término que aquí está apareciendo no es otra cosa más que una velocidad. Pero siendo más específicos, es
la componente X de la velocidad. Por eso está en la dirección Y. Vean, aquí está el vector unitario Y, que nos recuerda que este término es la componente. ¿De qué vector? De la velocidad. Del otro lado, este otro término que tenemos aquí, ¿con quién lo vamos a identificar? Con la componente Y de este vector velocidad. Así que así se verá un vector velocidad cuando una partícula se está moviendo en dos dimensiones. Va a tener una componente X y va a tener una componente Y. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Todo bien, profe. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo para que ilustremos cómo se ve una función posición cuando una partícula se mueve en dos dimensiones. Consideren, por favor, esta función. La función r de t para una partícula que se mueve en dos dimensiones y tiene esta estructura. A ver, vamos a escribirlo. 4 metros y menos. Vamos a ponerlo aquí. A ver, voy a ponerlo aquí para que se quede todo en una sola línea. 2 metros sobre segundo por t j. A ver, esta es la función posición de un objeto, por ejemplo, una pelota, que se está moviendo en dos dimensiones, en el plano XY. Primera pregunta, antes de comenzar a hacer un análisis. ¿Cuáles son las unidades de este factor que voy a encerrar a continuación? De este factor. Sabiendo que t, el término que ya aparece, se mide en segundos. ¿Serían metros sobre segundos al cuadrado? ¿Por qué al cuadrado? ¿Cómo se está haciendo ese análisis? Sería solo metros. A ver, nos están dando dos opciones. O es o solo metros o metros sobre segundo al cuadrado. Es que si se hace como un análisis dimensional, Correcto. es longitud sobre, bueno, longitud por tiempo a la -1 y Sí, luego la t que denota tiempo también sí, es pues tiempo. sí, Entonces tiempo a la -1 y tiempo pues se elimina y queda exacto. solo la longitud. Exactamente. Desde el punto de vista dimensional se puede analizar y encontramos que la cantidad encerrada en color rojo tiene dimensiones de longitud. O, como nos comentaron también, las unidades de ese factor en color rojo, encerrado en color rojo, son metros. No puede ser de otra manera. Si fuese metros sobre segundo al cuadrado, no tendría sentido que este término fuese parte de un vector de posición, porque dijimos que un vector de posición tiene como dimensión longitud. Dije, ojo ahí, mucho cuidado. Hay que ser algo cuidadosos a la hora de hacer algún análisis. Entonces, bueno, principio de homogeneidad se puede aplicar y la conclusión es que este término, como bien lo señalaron sus compañeros, tiene dimensión longitud o, de manera equivalente, la unidad de medida que le corresponde es metros. Ahora, muy bien, aclarado este punto, ¿cuál es la posición de la partícula en t igual a 0 segundos?
4 metros, sí. 4 metros, sí. Muy bien, así. ¿Por qué? Porque este término, ¿notan que se va a hacer 0? Desaparece. No va a formar parte de nuestro vector posición. ¿Cuál es la posición en el segundo 1? Cuatro metros menos 2 metros J. Exacto, 4 metros y menos 2 metros J. ¿Notan lo que sucedió? Se sustituye el valor de t igual a 1 en esta ecuación, en amarillo, y este factor que aquí le estábamos comentando da como resultado 2 metros, nada más, porque el segundo se cancela con esta unidad. ¿Cuál es la posición de esta partícula cuando han transcurrido 2 segundos? ¿Cuál es la posición de esa partícula a los 2 segundos? Sería 4 metros y 4 metros y menos 4 metros J. menos 4 metros J. Ahí está, así es. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Bueno, vamos a cambiar, ahora les voy a cambiar de pantalla para que veamos cómo se ve el vector posición en esta situación. Aquí está. Iniciamos con este croquis, con este sistema o este plano XY. Y entonces, nuevamente, ¿cuál fue la posición del objeto en t igual a 0 segundos? 4 metros y 4 metros sí. Entonces, el vector que hay que dibujar es uno que tiene módulo 4. Ahí está. Y está apuntando hacia la derecha. ¿Cuál fue la posición de esa partícula después de un segundo? fue 4 metros y menos 2 metros J. Exacto. 4 metros sí. Aquí está. Y hacia abajo, hacia la dirección Y negativa, tenemos que avanzar 2 cuadros, 2 unidades, 2 metros. Ahí está, vean. Este vector en color, bueno, el segundo vector en color azul me está indicando la posición de esa partícula después al transcurrir un segundo. ¿Cuál es la posición de esa partícula cuando transcurren 2 segundos?
4 metros y menos 4 metros J. Muy bien. 4 metros y. Ahora 4 metros J. Ahí está. La posición a los 3 segundos, ¿cuál será? 4 metros y menos 6 metros J. Exacto. 4 metros y 6 metros J. Pues aquí serían 6 unidades hacia abajo. 6 metros hacia abajo. Ahí está. ¿Ya van viendo cuál va a ser el comportamiento del resto de vectores? Todos parten del origen, puesto que ahí estamos pensando que está el observador. Entonces el objeto se va alejando del observador, moviéndose sobre el eje Y negativo. Así se verá. Así se dibujan los vectores de posición cuando un objeto se está moviendo en 2 dimensiones. Cada vector está representando una fotografía o un instante de tiempo para este objeto, para este vehículo, pelota o lo que ustedes gusten considerar ahí. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Todo bien, profe. Ahora, ¿cuál será la forma del vector velocidad? A ver, vamos a quitar esto. ¿Y cómo encontramos el vector velocidad? Derivando la función posición. ¿Ok? ¿Y cuánto resulta si se procede de esa manera? Menos 2J. Nos está haciendo falta información en esa respuesta. Metros sobre segundo. Así es, menos 2 metros sobre segundo, dirección J. Al derivar la función posición encontramos la función velocidad. ¿Qué nos está indicando aquí? Que la dirección de movimiento de este objeto siempre va a ocurrir en la dirección de las Y negativas con una velocidad constante de 2 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada segundo que este objeto avanza hacia el eje Y negativo, recorre 2 metros. Es lo que nos está diciendo este vector velocidad. Siempre va a recorrer 2 metros por cada segundo que transcurra. Entonces, en la animación que tenemos, podemos dibujar en ese mismo gráfico cómo se verá el vector velocidad. Para eso voy a ocupar este vector en color naranja y este vector tiene que tener módulo 2. Ahí está. Y tiene que apuntar hacia abajo. Siempre. Siempre en la dirección del eje Y positivo. Y negativo, perdón. Entonces vean, este vehículo o esta pelota o el objeto que aquí uno quiera pensar que es del cual se trate, va a estar moviéndose hacia el eje Y negativo
a una razón de 2 metros por segundo. Cada segundo avanza 2 metros. Y bien, ya que estamos ahora teniendo la información del vector velocidad, lo siguiente que se puede hacer es, para esa partícula que se está moviendo en 2 dimensiones, calcular la aceleración. ¿Y cómo se determina? De la misma manera que hemos visto. Teniendo la función velocidad, se deriva respecto al tiempo y eso nos da la información de la aceleración. Aplicamos nuevamente, vean aquí, la derivada de una suma de 2 funciones. Eso, como lo comentaron hace ya varios minutos, es igual a derivar cada función por separado y sumar, como tenemos aquí, la suma de las derivadas. El primer término que aparece en esta expresión la vamos a identificar con la componente X del vector aceleración. Y el otro término que aquí aparece, vamos a identificarlo con la componente Y del vector aceleración. Así que, de nueva cuenta, cuando un objeto se mueve en 2 dimensiones, su vector aceleración puede que tenga también 2 componentes. Así que en el problema anterior, que les mostré aquí, ¿cuánto vale la aceleración? ¿Con qué aceleración se está moviendo esta partícula? Cero metros sobre segundo al cuadrado. 0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿En qué dirección? En J. J. Entonces, vean, aquí está, nuevamente, tiene que ser un vector. Así que ese es el vector de aceleración de este objeto. O también lo podemos representar simplemente como el vector 0. Así, vector 0. Claro, en esta situación, para que tenga sentido, le vamos a poner a un lado sus unidades, para que no se nos olvide que es un 0 vector, pero con unidades de metros sobre segundo al cuadrado, puesto que es una aceleración. Ahí está. Vean, tenemos las 3 funciones que son relevantes para analizar la cinemática de un objeto. Vector posición, vector velocidad, vector aceleración. Y como hemos visto, ¿cómo pasamos de la primera a la segunda? Derivando. Aplicamos la derivada respecto al tiempo y obtenemos velocidad a partir de la posición. Y ya que estamos en la velocidad, volvemos a derivar esa función y obtenemos la aceleración. Esa es la ruta. Esa es esencialmente la ruta que hay que seguir. ¿Dudas, comentarios hasta este punto? Creo que no, profe. Bien, bueno, entonces, ya que el procedimiento ha quedado claro sobre cómo proceder a partir de la posición para obtener las otras cantidades vectoriales, vamos a plantearnos la siguiente pregunta. Si tenemos la información de la aceleración
como función del tiempo, ¿cómo podemos recuperar la información acerca de la velocidad de la partícula? Bueno, la respuesta es bastante simple. Recordemos que la aceleración es la derivada respecto al tiempo de esta función velocidad. Así hemos visto que se obtiene. Pero nótese lo que podemos hacer. Podemos escribir lo siguiente. El diferencial de la velocidad como función del tiempo se puede expresar como esta función por el diferencial de tiempo. Es como si esta dt la pasara multiplicando. Está mal dicho, pero bueno, nos vamos a permitir ciertas libertades. Entonces, si nosotros integramos esto que está aquí, nótese lo que va a suceder. Ustedes en su curso de cálculo seguramente van a ver, o aquellos que ya lo tomaron, revisaron el teorema fundamental del cálculo. ¿Eso qué nos permite hacer a nosotros a nivel práctico? Pues hacer de cuenta que esta integral anula la derivada y entonces lo que está a la izquierda de esta ecuación termina siendo simplemente la función velocidad. Y del lado derecho, pues no podemos hacer mucho, porque para resolver esta integral necesitamos conocer la función aceleración. Aquí lo estamos viendo en abstracto. No les estoy diciendo cuánto vale la aceleración concretamente. No les estoy dando una función en específico. Sin embargo, el dato importante que estamos aquí encontrando es que si queremos conocer la velocidad de una partícula y tenemos como información base la aceleración, ¿qué hay que hacer? Integrar la función aceleración respecto al tiempo y eso que encontremos va a ser la función velocidad. Así de directo es este procedimiento. Vamos a ver un caso en específico, un caso que ustedes seguramente ya conocen, ya han tratado en otros cursos, pero que bueno, vamos a analizarlo desde el punto de vista vectorial. Supongamos que la partícula se mueve con aceleración constante. Así como en el ejemplo del globo aerostático, cuya aceleración era menos 16 metros sobre segundo al cuadrado J, vamos a suponer esta situación. La partícula, un globo, un carro, lo que ustedes gusten, se mueve con aceleración constante, es decir, no cambia en el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar con esta función? ¿Qué sucede con esta integral? Cuando este término es constante, es decir, no depende del tiempo, de acuerdo a sus métodos de integración, ¿qué sucede con esto? ¿Qué estaría pasando con esta aceleración? Con el término de aceleración. ¿Qué pasa en una integral cuando el término de integrando es constante? Se le suma uno, ¿no? Es lo que eso sucede. A ver, es una constante dentro del signo de integral. ¿Qué sucede? Multiplica, en este caso sería t, la aceleración por t. ¿Por qué razón? Ahí creo que se hicieron pasos
extras. ¿Cuáles fueron esos pasos? Es la fórmula para integrar una constante. ¿Qué pasa con las constantes en una integral? Se sacan fuera de la integral y Exacto, queda la integral en función así es. este. Sale la constante del signo de integral. Y el diferencial que se esté trabajando, pues queda ahí, dentro de la integral. ¿Y qué sucede a continuación? ¿Cuánto da lo que tenemos aquí? Esta integral ahí indicada. ¿Ok? Quédate. Aceleración por tiempo. Muy bien. Pero es una integral no definida. Cuando se tiene una Sí. integral no definida, ¿qué se hace? Más C. Una constante. Exacto. Se le agrega una constante, la famosa C. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Esta C no puede ser un escalar. Tiene que ser un vector. Para que tenga sentido que esta operación que tenemos a la derecha se iguale a esta cantidad que es un vector. Así que esta cantidad C, recuérdenlo, no es solamente un número, un 2, un 8 o un -5, no, es un vector constante, eso sí, es decir, sus componentes X, Y y Z sí son números, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado en este paso. Si agregamos una constante, pero no una constante escalar, sino un vector constante. Y ahí está, vean, cuando la aceleración de un objeto es constante, así se escribe la función velocidad, de una manera bastante simple. Y para terminar, vamos a hacer el siguiente comentario. Asumiendo que en el instante t igual a 0 segundos, la velocidad de la partícula es, vamos a identificar esa velocidad inicial de esta manera. Velocidad inicial. Así lo voy a denotar. Entonces, encontramos lo siguiente. Vamos a sustituir en la ecuación de la velocidad, la que tenemos aquí arriba, t igual a 0. Si hacemos eso, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿O a qué se reduce? Solo tendríamos el vector constante. Así es. T igual a 0 segundos en la ecuación para la velocidad. Entonces aquí se hace esto 0. Este otro término también lo hacemos 0. Y el único término que queda ahí intacto es la constante. La constante, el vector constante C. Ahí está. Pero ¿qué dijimos hace unos momentos? Que en t igual a 0, la velocidad de la partícula fue la velocidad inicial. Entonces, vean, esta constante C, este vector C constante, lo podemos igualar
perfectamente con la velocidad inicial. Es decir, el vector constante C no es cualquier cosa. ¿Quién resulta ser? La velocidad inicial de la partícula. De esta forma, tenemos la ecuación ahora sí completa para la función velocidad. O sea, v de t va a ser igual a por t más v0. No sé si esta ecuación les resulta familiar. Ahí está. Esta va a ser la ecuación para la velocidad cuando una partícula se mueva con aceleración constante. Por ejemplo, ¿me pueden dar la función velocidad para el problema del globo aerostático? ¿Cuánto era? ¿20 menos 16t? 20 menos 16t. Correcto, ahí está. Esa fue lo que se resolvió. Dirección J, porque es un vector. Entonces, vean aquí. Podemos hacer la identificación de este 20. Bueno, lo voy a mover esto para que se parezca. Esto lo pongo aquí. Este 20 lo dejo acá. Aquí se me fue un signo. Este es signo negativo y este signo positivo. Vean la identificación. Este menos 16, la aceleración. Y este 20 lo podemos identificar con la velocidad inicial. Como el globo aerostático se movió con aceleración constante durante todo su recorrido, su función velocidad se tiene que escribir de esta manera, siempre. Un término lineal en el tiempo más un término constante. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. Todo bien, profe. Bien, entonces, bueno, la siguiente clase vamos a continuar. Ya estamos en la función velocidad. Ahora falta que obtengamos la función posición. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues volviendo a integrar la función velocidad. Bien, entonces, si no hay nada más pendiente por revisar, nos escuchamos la clase de mañana. Que tengan excelente tarde. Adiós, profe. Gracias. Hasta luego.